¿Cómo les va? Bienvenidos, muy buenas tardes. ¿Qué dice la barra eterna de Gaona y Boyacá? ¿Eh? El café, la humedad, expresión lírica de tantas esquinas porteñas, donde en sus cafés se arregla el mundo, se desarregla también. Los tipos hablan de minas, las minas hablan de los tipos, bueno, lo de siempre. Pero ahora viene el paréntesis del Mundial del Fútbol, señoras y señores. Saldo por fin de temporada, se terminaron todos los problemas y en los cafés porteños brillarán las pantallas de las televisoras para agradar a los fanáticos del fútbol y a los que no, por moda, que se suman también al fútbol y esas cosas, ¿no? Al negocio, al gran negocio mundial del fútbol, que tiene su exponente internacional cada 4 años, esta vez, en la madre Rusia. Vea, todavía no empezó el mundial y ya me tienen podrido con las publicidades. Todo el consumismo que gira alrededor de estos multimillonarios jugadores, que darán alegría o tristeza a sus pueblos, según sea el caso. Y como yo no soy periodista deportivo, ni mucho menos estoy contaminado por esa prosapia televisiva que son los periodistas deportivos, esa fauna, ¿no? Que hablan todos con alfombra roja y mirando, como decía mi amigo Enrique Gleiser, 2 centímetros por arriba de la historia. No sé si se ganará o se perderá. Hay conciencia generalizada, hasta Messi lo dijo, ¿no? Pero me llamó poderosamente la atención que en un canal porteño, el otro día, el canal de la ciudad, llamaran al Centro de Cálculo de la Universidad de Buenos Aires, aquel lugar emblemático de la Facultad de Ciencias Exactas que fundara uno de nuestros grandes matemáticos de nuestro país, Manuel Sadowski, que fue secretario de Ciencia y Técnica en la recuperada democracia en 1983. Ese centro de cálculo que cuando vino la noche de los bastones largos, lo primero que se hizo es cerrarlo, ¿no? Y hacer emigrar a tantos técnicos, científicos, especialistas, investigadores y demás. Episodios recurrentes en la vida del país, porque hoy, aún en democracia, bueno, esta democracia lavada, devaluada que hoy padecemos, sí, también se los estigmatiza a los científicos y a los técnicos. Como Cavallo cuando dijo alguna vez que los científicos tenían que ir a lavar los platos. En fin, cosas vederes, Sancho. Pero empieza el Mundial. Empieza el Mundial, el paréntesis, todo el mundo ahora se va a poner nuevamente patriotas part-time, la bandera argentina, van a vibrar, a sufrir, y bueno, así estamos. Y después volveremos a la realidad, recuperaremos la realidad. Y esta sociedad media, tan fluctuante, tan inconclusa, se reencontrará con los padeceres cotidianos. Nos quedó pendiente del sábado pasado una sucinta aclaración sobre el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Que está en boga nuevamente, porque bueno, sabemos que el gobierno nacional acaba de convenir un acuerdo, un nuevo acercamiento, y cada vez que los gobiernos se acercan al Fondo Monetario Internacional, la soberanía nacional toma distancia. Unos se acercan y otros se retiran. Y la que se retira, desgraciadamente, es precisamente la soberanía de nuestro país. El otro día, en uno de estos tantos programoides que uno acierta a ver haciendo zapping, recomiendo el zapping como terapia. Ahora vamos a tener a un médico psicoanalista, psiquiatra, que a lo mejor coincide o no, veremos. El zapping es un buen recurso para no enfermarse, por lo menos con la televisión, y con la radio más o menos ahí. El diputado nacional Fernando Iglesias, que fue del ARI, que ahora está en Cambiemos, toda esta cosa, ¿no?
acomodaticia de la mala política, que en su origen como profesional es profesor de educación física, pocos lo dicen, y que se ha convertido en un orgánico provocador elemental, que cuando abre la boca demuestra una ignorancia marcada, importante, una ignorancia con formación. Y además el tipo es cautivo de una lastimosa soberbia, la soberbia de los ignorantes. Dijo más o menos, palabras más, palabras menos, el diputado Iglesias hace poco tiempo que, bueno, Perón, el Fondo Monetario, que Perón varias veces recurrió al Fondo Monetario porque Argentina ingresó al Fondo Monetario cuando Perón era gobierno. Nada más ausente de la verdad, nada más lejano de la realidad. Entonces, para el diputado Iglesias vamos a hacer un mínimo ejercicio de docencia, si ustedes me lo permiten, con humildad. El 19 de abril de 1956, ¿qué año ese? Nací yo. ¿Qué tendrá que ver? No sé. Pero nací, ¿qué le vamos a hacer? Nací en el 4 de febrero del 56, nací en el 56. Argentina, nuestro país, por iniciativa del presidente de facto, el general Pedro Eugenio Aramburu, era la famosa Revolución Libertadora, ingresa al Fondo Monetario Internacional, contrayendo un primer préstamo con el organismo, y la incorporación argentina había sido recomendada al general Aramburu por el entonces asesor del gobierno en materia económica, el doctor Raúl Prebisch, quien en su informe preliminar acerca de la situación económica instó al gobierno argentino a que se endeudara con el exterior. No, como lo decía el anterior gobierno a la Revolución Libertadora, que la idea de compartir préstamos o ayuda mutua era entre países y no a través de una intermediación especuladora como venían a darse en la posguerra los organismos de crédito internacional que se creaban a tal efecto. Bien. El informe famoso de Raúl Prebisch lo llevó a don Arturo Jauretche a llamarlo el Estatuto Legal del Coloniaje. Saquen ustedes sus conclusiones. El entonces ministro de Hacienda de la Revolución Libertadora del general Aramburu era el joven Adalberto Krieger Bacena, o Adalbert, como le gustaba que lo llamaran, Krieger Bacena. Heredero de aquellos Bacena de la Semana Trágica del 19, ¿se acuerdan? Bueno. Quien más tarde sería ministro de Economía de una nueva dictadura, la de Juan Carlos Onganía. Krieger Bacena, un hombre vinculado a las líneas liberales, ultraliberales, conservadoras, bien atado a la banca internacional, que luego, después, con los años, en su vejez, fue funcionario de algunos organismos multilaterales de crédito. Eufemismo por Fondo Monetario, Banco Mundial, etcétera, etcétera, etcétera. En años anteriores, el expresidente Juan Domingo Perón se negó terminantemente a ingresar al Fondo Monetario Internacional porque aseguraba que esas instituciones eran un instrumento, cito textual, instrumento de sometimiento de los países centrales para imponer políticas a los países periféricos. Y decía Perón, este fondo creado, según decían, para estabilizar y consolidar las monedas del, entre comillas, mundo libre, no ha hecho sino envilecerlas en mayor medida. Esto lo dijo Perón ya en su exilio a partir de 1955. Al concluir el gobierno de Aramburu y con la llegada de la restringida democracia
con el electo presidente Arturo Frondizi en el año 1958, la deuda externa de nuestro país alcanzaba los 1.051 millones de dólares. Una bicoca para lo que es hoy, ¿no? Y lo que fue después. Ese es el saldo, los 1.051 millones de dólares, correspondiente al comienzo de la sumisión de nuestra política económica a los dictados de los organismos internacionales, que por otra parte no era nueva. Ya en el siglo XIX, Rivadavia, esa avenida tan larga, ya nos había endeudado hasta el cuello. Se terminó de pagar no hace muchos años aquel empréstito de la Baring Brothers. Oh, yes. A partir de abril de 1956 se inauguró una etapa nueva en la Argentina, la cual evidenció en años venideros que una política económica al servicio de sectores privilegiados, acordada con organismos internacionales, se correlaciona indefectiblemente con mayor endeudamiento externo. En paralelo vienen las recetas. El Fondo Monetario dice, sí, yo te presto, pero, y el pero, señoras y señores, es lo más nocivo que existe para nuestro país. Lástima que esta sociedad no tenga buena memoria, porque lo hemos padecido tantas veces. No vamos aquí a hacer la historia de la deuda externa argentina, porque tendríamos que tener 455.388 programas a nuestra disposición como para, enumerar lo que fue la deuda externa y entender la problemática del país en función de esa lamentable realidad. Yo sospecho que el diputado nacional Fernando Iglesias no escucha el programa, con lo cual, en función de él hemos perdido el tiempo. En función de todos ustedes seguramente que no. Estamos aquí en Los Notables, en el aire libre de Cooperativa. Mi nombre es Leonardo Busquet. 52750770, la vía de comunicación. Escuchen lo que nuestra productora ejecutiva preparó para nosotros. Luego, mi querido Maldonado, la pausa. Yo te explico, las tasas suben, juegan sube y baja con el dólar. Sube uno, teóricamente tendría que bajar el otro, pero no. Acá sube el dólar, sube la tasa, sube y baja. No existe, no lo entiendo, no comprendo, te sube y baja. ¿Se puede vivir sin el Fondo Monetario Internacional? No, evidentemente, Mónica, no se puede vivir sin el Fondo Monetario Internacional. He decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para que nos otorgue una línea de apoyo financiero. Que la patria está en peligro, que realmente a criterio de los que iremos, coincidimos en que estamos en alto riesgo con una deuda enorme. Se había saldado la deuda prácticamente con los fondos buitres y demás, y ahora estamos otra vez endeudados. Hay un préstamo que es a pago a 100 años, o sea, ¿cuántas generaciones van a tener que tributar a esos especuladores? Que como, usted tiene esposa, 3 chicos, nuera, yerno, y el nietito le debe $17.600. Sí, pero mi nieto es posterior a la deuda, así que por él no hay que pagar nada. This is the grandchild came up to the debt. You tell him the wife of the mother of the kid is a debtor too, so the baby owes me cash as well. Hijo de vientre deudor, deudor.